Y estaba estudiando la teoría de la relatividad general de Einstein, que es esta que nos dice que la gravedad es una deformación del espacio y del tiempo, una curvatura. Y entonces pensando en eso y viendo además la serie de televisión Star Trek, que yo soy fan de Star Trek de toda la vida. Star Trek te inspiró. Exacto. Ahí siempre hablan de algo que en inglés se dice warp drive, que traducido al castellano es más o menos como propulsión por curvatura o propulsión por distorsión. Entonces dije, bueno, esto tiene que ver con relatividad, porque la relatividad habla de la distorsión y la curvatura del espacio, pero claro, nunca lo explican, es pura ciencia ficción. Pero yo dije, bueno, vamos a pensarlo si se podría deformar de alguna manera el espacio para a lo mejor hacer trampa y viajar más rápido que la luz. Resulta que sí se puede, porque el espacio se puede expandir a cualquier velocidad. La expansión del universo, de la que seguramente mucha gente ha oído hablar, se debe a que el espacio se expande. No es tanto que las galaxias hayan explotado de un punto central, sino que están más bien quietas y se separan porque el espacio en medio se estira. Dije, bueno, ¿qué tal si hacemos esto en chiquito? Y estiramos el espacio atrás de mí. Y al mismo tiempo comprimo el espacio enfrente de mí. Entonces eso me aleja de la pared que me queda atrás, me acerca a la que me queda enfrente y se puede hacer más rápido que la luz sin ningún problema. Pero a ver, este es el espacio-tiempo. La gravedad hace que sea una curvatura en el espacio-tiempo. ¿Y ahí puedes viajar más rápido en este? No es tanto en esa curvatura, sino es más parecido a que lo estiras de un lado y lo jalas del otro. Es un poco como si tuvieras, como las bandas transportadoras de los aeropuertos, ¿no? Que tú estás parado en una cosa que se mueve, tú te mueves con eso, no caminas, pero detrás de ti de alguna manera está apareciendo piso de la nada y enfrente de ti está desapareciendo el piso y se mueve, ¿no? Es la misma idea, nada más que en lugar de que aparezca piso o desaparezca piso, atrás de ti aparece espacio, se estira y enfrente de ti el espacio se comprime. Y entonces acabas tú moviéndote con el espacio. Digo, siempre está esto, Miguel, de si este viaje altera nuestra línea temporal, es decir, que si viajo voy a envejecer o voy a salir de otra edad, en fin, pero tiene algo que ver también con dimensiones temporales distintas. En este caso, como yo lo escribí, como a mí se me antojaba, lo escribí de una manera en la que al tiempo no le pasa nada especial. Y entonces, en este tipo de viaje, no envejecerías menos ni más que las personas que quedan en tierra. En un viaje, digamos, normal, a velocidad más lenta que la luz, en una nave espacial que fuera muy rápido, sí, la persona que va y viene envejece menos. Y eso lo sabemos también desde hace 100 años. Y sabemos que es un hecho, aunque no tenemos naves espaciales que viajen a esas velocidades y no mandamos gente, sí podemos acelerar electrones, protones, neutrones, partículas elementales a velocidades casi la velocidad de la luz. Y sabemos que le pasa eso al tiempo, lo hemos medido, ¿no? Entonces has dicho que está probado, se puede viajar al futuro, pero también está probado, no se puede viajar al pasado. A ver, explícame. Es correcto. Bueno, al futuro, pues de hecho, es muy fácil. Viajamos siempre al futuro, al ritmo de 1 segundo por segundo, que si quieres es aburrido, pero lo hacemos todo el tiempo. Y también podemos ir más rápido al futuro, justo como te comentaba. Si tú vas en un viaje en una nave espacial muy rápido, cerca de la velocidad de la luz, muy lejos, vas y vuelves, envejeciste menos que los que se quedaron en Tierra. Entonces, a lo mejor para ti pasó un mes y en la Tierra pasaron 100 años. Entonces, es una manera de viajar al futuro. Entonces, viajar al futuro sí se puede. Viajar al futuro, al pasado, perdón, hasta donde entendemos, no se puede. ¿Por qué no se puede? Bueno, primero no hemos encontrado ninguna manera de hacerlo y no hay ninguna evidencia de que ocurra. Pero además, si pudieras viajar al pasado, tendrías un problema muy serio con las leyes de la causalidad. Podrías alterar eventos que ya ocurrieron, de manera que el futuro que tú conoces no ocurra. Y eso es una contradicción lógica. O sea, por ejemplo, es la famosa paradoja del abuelo. Puedes viajar al pasado 100 años, encontrarte a tu abuelo siendo un niño y asesinarlo, aunque suene muy feo. Pero si tu abuelo murió siendo un niño, ¿cómo es posible que tú hayas nacido? Y si no naciste, ¿cómo es posible que lo hayas matado? Entonces, estas inconsistencias ¿es una discusión lógicas, de la física? Es una discusión que viene mucho más bien de la filosofía inicialmente, sí, pero que se ha estudiado con física y de manera muy interesante. La gente ha estudiado, y un poco para quitarte de encima la filosofía del libre albedrío, la gente lo ha estudiado con pelotas. Ha dicho, a ver, ¿qué pasa? Es un experimento pensado, claro, no se puede hacer en la realidad. Pero ¿qué pasa si lanzo pelotas de billar y una viaja al pasado y luego regresa y le pega a sí misma de manera que la desvía y ya no entra a la máquina del tiempo y ya no viaja al pasado? Entonces, ¿se puede hacer eso o no se puede? La gente ha estudiado esto de manera formal con ecuaciones de la física y viendo qué pasa, ¿no? ¿Tú tienes claro cuando dijiste, me gustan las matemáticas, me gusta la ciencia? Desde la primaria, para mí las matemáticas eran, curiosamente, la materia fácil. Porque para pasar el examen de matemáticas solo hacía falta pensar.
Mientras que para pasar el examen de español o de historia o de una bola había que aprenderse 80 millones de cosas de memoria y a mí mi memoria siempre ha sido mala, entonces esas me costaban mucho trabajo. Pero matemáticas compensar salía. En el sistema educativo mexicano muy pronto te ponen las matemáticas como una barrera, ¿no? Oigo con frecuencia decir cualquier cosa que no tenga matemáticas. Y la verdad es que en realidad son divertidas, son atractivas. Son divertidas, si te las explican bien, son muy divertidas. ¿Te tocó un buen profe o cómo pasó? Sí. ¿O tu pues yo creo que papá siempre era tuve... matemático? No, mi papá no estudió ninguna carrera, él era comerciante, aunque era muy inteligente, le interesaba mucho la ciencia, pero pues él no estudió ninguna carrera. Pero a mí me interesaban desde niño, yo creo que tuve buenos maestros que te explicaban esa parte juguetona de las matemáticas, sobre todo en secundaria. Yo recuerdo un maestro que se ponía a jugar con el punto, el maestro Carreón, y empezaba la clase y decía, aquí tengo un punto, y lo hacía rebotar, y lo hacía ir a infinito el punto, y luego este punto hacía así, ahora es una línea. Entonces, eran muy divertidas las clases de matemáticas. Entonces, sí, yo creo que si te las enseña un buen maestro, mostrándote la parte divertida, son muy bonitas, ¿no? Son muy elegantes. Yo creo que es una cosa intelectualmente también muy satisfactoria, ver cómo podemos entender estas cosas que en principio suenan complicadas y sacar conclusiones a partir de ahí usando simplemente la lógica. Pero hay tantas cosas que ustedes los científicos saben en sus laboratorios, en sus cubículos, en sus seminarios, en sus revistas especializadas, que el resto de las y los mortales pues nos enteramos muy tarde y a veces mal contado por alguna cosa de ciencia ficción. ¿Te has estado dedicando ahora o has compartido tu profesión de científico con la divulgación? Has publicado un libro justamente sobre la posibilidad de surfear el espacio-tiempo. Yo te pregunto ahora, ¿cómo te sientes en esta faceta y qué es lo que quieres hacer con la divulgación? Me gusta mucho. Yo creo que la divulgación es muy importante. Yo creo que debería ser tal vez casi una obligación de los científicos, por lo menos pensar en eso. A lo mejor no todos los científicos lo van a hacer bien, pero devolverle a la gente lo que nos han dado, ¿no? De alguna manera, nuestras carreras científicas, en gran medida, sobre todo si fuiste a una universidad pública, como mi caso, la UNAM, pues las pagó los impuestos de la gente. Claro. Entonces hay que devolverle a la gente lo que hiciste y la manera de hacerlo es explicándoles lo que estás haciendo. Creo que es una cosa que es importante, que debería dársele mucho más valor. Yo siempre lo he hecho. Desde muy chiquito leía divulgación. Yo ya en secundaria leía mucho Isaac Asimov. Isaac Asimov no solo escribía ciencia ficción, escribía mucha divulgación. Leí el libro Cosmos de Carl Sagan. Y leía mucha divulgación en general. Entonces, así fue como yo me hice científico, leyendo divulgación. Entonces, siempre tuve el gusanito de yo hacerlo también, de yo hacer divulgación. Y he escrito por ahí algunos artículos de divulgación, el primero hace como 20 años, pero no muchos, la verdad, porque no me da mucho tiempo. Pero además estoy casado con una divulgadora profesional, entonces veo la actividad de la divulgación, el día a día, de lo que hace ella todo el tiempo. Entonces siempre me ha llamado la atención y siempre me ha interesado. Nunca había escrito un libro de divulgación, esta es la primera vez que lo hago, y lo hice de la mano de un divulgador profesional, Sergio de Regules. Déjame hacerte la última pregunta. Si ahorita nos está viendo un chico, ¿no?, de unos 15 años, que anda dudando sobre qué hacer de la vida, si volverse deportista, futbolista o físico, ¿tú por qué le convencerías? O sea, ¿qué de lindo tiene la vida de un científico? La vida del científico es divertida porque casi siempre estamos haciendo un trabajo que nos gusta mucho. O sea, esa es la ventaja. Estamos haciendo algo que nos llama la atención. Los científicos normalmente somos gente curiosa, queremos entender qué pasa a nuestro alrededor y entonces no sentimos que sea trabajo cuando estamos investigando. Nos divertimos investigando, estamos aprendiendo cosas. Cuando encuentras algo que nadie nunca había visto, la emoción es impresionante de descubrir algo que nadie sabía antes. Esa es una emoción que es muy difícil de describir. Entonces, yo creo que si les gusta la ciencia, por favor, dedíquense a la ciencia. Luego hay personas, sobre todo las familias, luego te dicen, no, es que si haces eso te vas a morir de hambre. No es cierto. Si uno le echa ganas, siempre hay caminos para seguir hacia adelante. Y además, en un país como México, necesitamos muchos científicos. Somos poquitos. O sea, en México, el número de científicos depende cómo los cuentes, pero no pasa de los 50,000 en un país de 120 millones de habitantes. Porque no se estimula desde temprana edad ser científico, ¿no? Sí, correcto. A lo mejor se te antoja ser comerciante, otros querrán ser abogados, hasta constructores. Pero esta idea de que el niño de primero primaria, digo, científico, eso se me antoja, no está en el horizonte. Hay mucho rechazo, se ve como eso, te vas a morir de hambre, ¿para qué sirve eso? ¿De qué sirve esto? No vas a ganar dinero. O serás el rarito, o serás el sí, te llaman, exacto, el cuatro ojos, el rarito, el nerd. Pero puede ser una carrera muy emocionante y además yo creo que la ciencia, y eso lo han entendido otros países, es un motor de desarrollo.
Y en países como México, no nada más México, o sea, prácticamente todo el tercer mundo, no se ha acabado de entender y lo ven como un lujo. Y otros países se han dado cuenta, los países del primer mundo se dieron cuenta hace siglos, pero países incluso, por ejemplo, Corea del Sur, que hace 50 años era un país más pobre que México, en algún momento decidió que la ciencia y la tecnología eran motor de desarrollo, invirtió en eso y míralos dónde están, ¿no? Ahora, el campo de aprendizaje que queda por tener es enorme. O sea, la física está enfrentándose a nuevos desafíos y nuevas preguntas que sí abren un universo que quizá no te hubieras imaginado tú cuando estabas en Cardiff. Si quieres, cerramos con eso. Esa nueva agenda de investigación que estas nuevas generaciones van a enfrentar, ¿por dónde anda? ¿Por dónde va? Afortunadamente todavía hay muchas preguntas en la física. No entendemos qué pasa con la gravedad a nivel microscópico. Es un área muy esotérica que llamamos la gravedad cuántica, que tiene que ver con las propiedades de los agujeros negros. ¿Qué pasa en el centro de un agujero negro? No lo entendemos. ¿Qué pasó al origen del universo? No lo entendemos. Pero además hay misterios que han surgido. Entendemos la expansión del universo hace 100 años, pero resulta que hace 20 años se dieron cuenta que la expansión del universo se está acelerando, es cada vez más rápida, no más lenta, y eso no lo entendemos tampoco. Entonces hay muchas cosas que no entendemos a nivel fundamental. Entonces todavía hay mucho campo de trabajo, afortunadamente. Y en cosas más del día a día, pues descubrir nuevos materiales que nos hagan superconductores a temperatura ambiente, etcétera, tampoco los conocemos y hay mucha gente investigando. Realmente hay mucho campo todavía de investigación, afortunadamente, en la física.